Hola a todos, hoy les traigo una revisión de Google Colab. Google Colab es una versión con esteroides, digamos, del Jupyter Notebook para desarrollo en Python. Lo que tenemos en Google Colab son muchísimas más herramientas. Markdown, puede escribir LaTeX, puede uno interactuar con el compilador GCC de sistema operativo Linux y también tiene disponible todos los comandos de Linux. Para iniciar una notebook de Google Colab, simplemente entramos en este sitio web, Colab Research .google.com. Vemos acá. Y se nos presenta este sitio web. En este sitio web nosotros podemos iniciar una nueva notebook. Notebook sería que tenemos como bloques de texto o de código que interactúan con los servidores de Google. Entonces acá venimos y iniciamos una nueva notebook. Se nos crea esta notebook que es como un entorno de trabajo. Es como tener se inicia aquí, que es como tener un cuaderno de apuntes donde podemos tener código y texto e interactuar con varios lenguajes. Además tenemos editores de texto y muchas otras cosas. En un principio se nos inicia así nuestro archivo y podemos nombrarlo. Por ejemplo, ponemos video YouTube. Nuestro, una vez que iniciamos nuestra notebook, se nos presenta esta interfaz del sitio web que debemos, bueno, lógicamente tenemos que iniciar con nuestra cuenta de Google. En mi caso, yo tengo aquí mi cuenta de Google. Una vez que iniciamos, nos tenemos la opción de insertar texto o código. En caso de insertar texto, se nos presenta este bloque. Y para ver el código, digamos que el texto podemos insertar código Markdown o código LaTeX. En caso de que queramos ver el código en este icono del lápiz, se nos muestra como código. Por ejemplo, si insertamos un título, vamos a insertar el hashtag título. Y la previsualización tenemos aquí a la derecha. En caso de que queramos ver solamente el texto sin el código, le damos a este icono del lapicito y se nos muestra solamente el resultado. Entonces, para volver a editar, le damos clic al icono del lápiz y podemos seguir escribiendo código. Por ejemplo, Markdown, un título 2, un H2, así, que es un poco más pequeño que el H1. Después tenemos el H3 y así. El H3, el H2. Vemos acá como es lo mismo que el Markdown de siempre, de toda la vida, digamos. Y acá podemos insertar inclusive imágenes, links y todo este pequeño editor acá básico también en el bloque, dentro del mismo bloque. Una vez que terminamos, volvemos a dar en el lápiz y se muestra el bloque ya un resultado. Luego, una vez que tenemos esto y queremos insertar, por ejemplo, otro bloque de código, podemos venir acá. Si queremos insertar, acá tenemos, una vez que acercamos el puntero, en la parte inferior del bloque surgen estos dos tooltips acá. Nos permite insertar texto o código por debajo del bloque anterior. Supongamos que queremos insertar más texto por debajo. Le damos aquí. Podemos seguir insertando texto en nuestra notebook. Por ejemplo, algo de Markdown. Vamos a insertar, por ejemplo, un- una cuadrícula. Esto, el Markdown de siempre, digamos.
¿sí? Y se forma acá la cuadrícula. Podemos seguir copiando y pegando acá. Y va a formar esto. Que vemos aquí. Tiene su propio estilo de... Los estilos de Materialize de Google. Una vez que terminamos la edición, le damos clic al icono del lápiz y ya tenemos esto. Supongamos que ahora queremos insertar código. Venimos aquí. Supongamos que queremos, antes que nada, insertar código. Insertamos aquí. Se nos abre este bloque de código, donde aparece el cursor. Entonces, en este punto nos conviene, donde dice en esta parte superior, en la parte derecha, en la parte superior, conectar. Acá estamos conectando con el backend de Google. Google que está trabajando sobre sistema operativo Linux, Ubuntu. Ahí conectado y nos da acceso a un disco y a una memoria RAM para hacer todo tipo de operaciones. Y en caso de que queramos ingresar un código, acercamos el puntero cerca del bloque de texto donde queramos insertarlo. Nos da código y texto. Si queremos código, le damos a código. Y en este punto es importante que esté conectada al backend de Google. En este caso podemos desconectar para mostrarles. Y acá, si no está conectado, les va a dar la opción de conectar. Entonces reconectamos y volvemos a tener acceso al backend de Google que está trabajando con Linux, Ubuntu. Una vez que tenemos eso, tenemos el acceso al sistema operativo del backend de Google. Entonces, podemos, por ejemplo, en el propio bloque de código, podemos ingresar código en Python. Por ejemplo, si tenemos cualquier código, 2 mayor que 5, que 4, seguro que nos dará falso. Si le damos, ¿verdad? Es falso. O cualquier código, por ejemplo, si hacemos un ciclo en Python, digamos que del 0 al 9, que nos impriman los números. Y ahí nos va a imprimir los números del 0 al 9. Y así es una potente calculadora también. Siempre tener Python. Por ejemplo, si quiero 2 elevado a la 55, tenemos este número. Y así. Y si quiero, por ejemplo, mover este bloque de código, tengo estas flechitas aquí arriba a la izquierda, encima del bloque. Dos flechitas y se van moviendo. Ahí lo moví bajo estos títulos. Si quiero seguir moviéndolo más abajo, lo muevo ahí y se mueve el bloque. También estos bloques. Estos son bloques. Pueden ir ahí con la flechita, mover esto ahí. Así se va formando la notebook, que es un pequeño cuaderno, digamos. Cuaderno virtual. Pero una vez que nosotros estamos acá, podemos hacer esto. Insertar texto. Tenemos cosas muy potentes. Por ejemplo, tenemos látex. Sabemos que Markdown soporta látex ingresando el signo de dólar. Para ingresar látex en línea, por ejemplo, ahí si tenemos una fracción. Acá, 1 sobre 3m, digamos. Y se vería de esta manera. Entonces, tenemos nuestra fracción ahí, 1 sobre 3m. Y la ventaja que tiene esta Google Colab es que al darle, por ejemplo, imprimir acá, le imprimir, parece perfectamente formateado esto de nuestro posible PDF. Que, que pierde el formato como generalmente pasa en Visual Studio cuando tratamos de imprimir código en látex.
quiere los formatos y demás. Y estas son algunas cosas que podemos hacer con los bloques. Vamos a ir borrando acá. Tenemos que ingresamos texto, formato de código. Tenemos formato de código dentro del propio bloque de texto. A ver. Y nos formatea perfectamente con los colores de, como si fuera la sintaxis de C. O por ejemplo de Python. Escribimos aquí código en Python. Y reconoce perfectamente el formato y la sintaxis. Y muchas otras funcionalidades que tiene Markdown. O sea, todo lo de Markdown funciona aquí, en estos bloques. También podemos, al insertar código, bueno, si escribimos directamente aquí, estamos interactuando con Python. Pero si escribimos el prefijo, estamos interactuando con el backend que es Linux. Por ejemplo, podemos escribir los comandos de la línea de comando de Linux. Por ejemplo, listamos los archivos. Nos da un directorio que es sample data, que está por aquí, que son datos de ejemplo que nos da el notebook cuando inicia. Datos de ejemplo que podemos usar. Y en esta barra lateral, en este icono de carpetita, venimos y aparece esto que es sample data. Y todos los comandos de Linux funcionan acá. Por ejemplo, el calendario. Puede uno inclusive instalar todos los paqueterías que son compatibles con Ubuntu. Por ejemplo, el famoso em, Gtop. Vamos a instalar todo dentro de la página web. Estamos interactuando con el backend de los servidores de Linux. Ya instalamos esto y ya podemos crear otro bloque de código. Siempre para interactuar con Linux, el signo este, admiración, y escribimos, por ejemplo, htop. Y vemos todos nuestros datos que están mostrando en tiempo real. De tener esto, podemos instalar, por ejemplo, el famoso NeoFets. Tenemos toda la paquetería como si fuéramos nosotros un usuario de Linux. Entonces podemos insertar código. En esta parte, en nuestro backend ya tenemos instalado, en nuestra instancia, tenemos instalado ya NeoFets. Entonces podemos ejecutar NeoFets. Ya tenemos sistema operativo que hay por detrás. Ubuntu 18.04, el kernel 5.10, la cantidad de paquetes serían la paquetería Flatpak que tenemos por atrás. Todo eso. El servidor tiene un procesador Xeon y una memoria que nos da que nos da el servidor es de 1,2 de 12 gigas y estamos utilizando 500 megabytes. Son los datos. Bastante gigas nos da. Bueno.
Otra de las ventajas de tener acceso al sistema operativo Linux Ubuntu que se encuentra en el backend de Google, podemos, por ejemplo, metemos código, crear directorios, crear archivos. Podemos, por ejemplo, crear un archivo, digamos que se llama programilla.c. Digamos que queremos programar en C y creamos este archivo. Una vez que creamos el archivo, podemos dar doble clic al archivo. Se nos abre un editor donde podemos escribir código. Por ejemplo, en C. Digamos que incluimos la librería estándar. em, Estándar input output.h. Esto. Digamos que iniciamos nuestra función principal y para no olvidarnos, retornamos 0 y escribimos el famoso hola mundo. Hola Google. Hola Google Colab. Entonces esto, control save y podemos volver a nuestro bloque de código y ejecutamos nuestro programilla. Siempre para interactuar con Linux, escribimos este prefijo que es como el signo de admiración y escribimos gcc, que es el compilador de C que está integrado con el backend, y ahí ponemos nuestro archivo de entrada que será programilla.c y nuestro archivo de salida que será programilla.out o .bim. En este caso elegiré .out y ejecutamos. Tenemos un pequeño error. Creo que acá no va el punto y coma. Entonces hace mucho que no programo en C. Entonces no es una excusa, pero acá volvemos a probar. Y compilo. Entonces volvemos a escribir un bloque de código. Podemos ocultar esta barra lateral. Donde está este icono, se nos muestra nuestro archivo de salida programilla.u. Y para ejecutar esto, simplemente ponemos punto diagonal para acceder a la salida, que es programilla.out. Y le damos el prefijo, casi me olvido acá, y podemos ejecutar este programa que nos va a imprimir el texto que pusimos acá, que fue hola, acá escribe google.colab. Vamos a ejecutar y acá nos escribe esto. Es decir, que tiene muchas ventajas para una persona que, por ejemplo, está estudiando, tiene que aprender a programar en C y trabaja, por ejemplo, con Windows, y va a tener en esta página web, va a tener la oportunidad de no instalar todas estas cosas de compiladores y demás en su computadora. No se va a complicar con eso y acá directamente ya con Linux va a poder programar más fácil. Otra de las cuestiones que tiene es todas las librerías de análisis de datos. De hecho, acá nos dan muchos datos y muchas otras cosas que podemos ir viendo en Google Colab.